Buenas noches, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios, iglesia más que vencedora. El tema de esta noche es arraigado y establecido en Cristo. Cuenta la historia de un pastor coreano. Él iba con dirección a su casa un día y se encontró con una zanja muy profunda. Temió caerse y preguntó a uno de los trabajadores que estaban ahí. Les dijo: ¿y por qué han hecho una zanja tan profunda? Y él les dijo: es que aquí se va a construir el edificio más grande de Corea. Y él le dijo: ¿la profundidad determina la altitud? Sí, le dijo. eh, eh, la profundidad es proporcional a la altura que se quiere hacer. Y él dijo: una buena idea, voy a aplicar este principio para preparar a la iglesia. Y él empezó a hacer un discipulado de los miembros de su iglesia. Esa iglesia creció enormemente. Fue una de las iglesias más grandes del mundo localmente en Corea del Sur. Es importante siempre la profundidad. La profundidad nos va a dar siempre estabilidad, firmeza. Cuanto más profundo sea el crecimiento en nuestra vida espiritual, eso va a traer siempre estabilidad en nosotros. El crecimiento hacia abajo siempre es algo difícil, porque cuando aquí el apóstol Pablo dijo: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él. Colosenses 2, 6, 7. Tenemos que echar raíces, porque la palabra hebrea arraigarse significa echar raíces. Entonces el cristiano tiene que echar raíces, raíces profundas, para que su crecimiento espiritual se dé en relación a una profundidad, a un conocimiento de la palabra de Dios. Cuando estamos arraigados, esta palabra arraigarse significa echar raíces, profundidad. La raíz tiene que penetrar el suelo duro, remover el peñasco. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Dice arraigarse, arraigarse. Los creyentes tienen que arraigarse, echar raíces profundas. Esto solamente puede garantizar la estabilidad, la firmeza, la solidez, la convicción de una persona cuando ha echado raíces. Por eso es que David decía en el Salmo número 1: en tu ley medito día y noche. Soy como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y él pudo expresar eso porque David había echado raíces profundas. Él era como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Cuando un creyente ha echado raíces profundas, puede dar fruto. Lo dice David: en su ley medita día y noche. Es importante considerar eso. Hay una planta del bambú japonés. Cuando es sembrado, el cultivador, cuando coloque esta semilla en la tierra, él tiene que ser paciente, sobre todo con esta planta del bambú. ¿Por qué?
porque esta planta de bambú, una vez que es sembrada, eh, el cultivador tiene que esperar varios años para que vea germinar esa planta. No puede él esperar un año o dos o tres. Esta planta requiere mucho más tiempo. 7 años tiene que esperar el cultivador para que vea germinar esta planta. A partir de los 7 años, cuando empieza a germinar esta planta, en tan solo 6 semanas alcanza una altura de 30 metros, un poco más de 30 metros. Esto que ha requerido del cultivador mucha paciencia, ha tenido que saber esperar durante esos 7 años para que vea recién el crecimiento de este bambú japonés. Él ha tenido que regar, abonar, y no solamente una vez. Esto lo ha llevado varios años de estar regando, abonando, hasta que vio manifestarse, hasta que vio germinar esa planta. Pero una vez que empezó a germinar esta planta, en tan solamente 6 semanas alcanza una altura de 30 metros. De igual manera, cuando Pablo está diciendo arraigados, es que esta planta de bambú, para que logre esa altura, hay todo un complejo de desarrollo de un sistema interno en las raíces, echa raíces profundas, para que esta planta pueda estar firme. Es un crecimiento hacia abajo primero, y que el cultivador no lo ve. Y no lo ve, pero no porque no lo vea, no es que no esté creciendo esta planta de bambú. Esta planta de bambú internamente va echando raíces, raíces profundas, para que puedas sostener ese bambú que alcanza una altura de más de 30 metros. De igual manera, Pablo está diciendo al creyente arraigados, echen raíces profundas respecto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro lo dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan. Pero ¿en qué dice? No dice en la ley. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo primero que el creyente tiene que es crecer en Cristo. No es crecer en la ley. Es crecer, tomar un conocimiento en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Pedro sigue hablando en 2 de Pedro 1:3, dice: gracia y paz os serán multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Siempre nosotros debemos estar enfocados en el Señor Jesucristo. Esto está en primera de Corintios capítulo 3 versículo 11. Ese arraigarse tiene que estar en el conocimiento de la persona, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, en el nuevo pacto. No está hablando de echar raíces sobre la ley, está hablando de echar raíces sobre la persona de Jesucristo. Cuando tú empiezas a echar raíces, ese creyente que está echando raíces en la persona que es Jesucristo, este creyente será estable, será firme, será de convicciones sólidas. Entonces, hermanos, hay un crecimiento hacia abajo, y que esto no se va a ver de forma inmediata. A muchos no les gusta esto, tomar conocimiento de Dios cada día, porque el conocer a Dios es tarea de toda una vida. A muchos no les gusta estar en contacto con la palabra, y algunos están escuchando a veces la palabra,
Dos personas pueden estar escuchando la palabra. Uno está siendo edificada, uno está recibiendo sanidad, uno está recibiendo liberación y el otro, ¿sabe qué? Puede estar durmiendo. El asunto es nuestro enfoque en la palabra. ¿Cómo tú estás enfocado en quién? Por eso es que en algunos la palabra puede entrar por un oído y salir por otro. Es como la parábola del sembrador. Depende del tipo de tierra donde llega esa semilla, que es la palabra de Dios. Entonces, el creyente debe aprender a valorar la palabra de Dios. Para David era importante. Él decía, es deseable más que el oro y dulce más que la miel. Importante saber que la palabra para nosotros, para el Hijo de Dios, debemos valorar, estimar la palabra, apreciar la palabra día a día. David en el Salmo 19 hay unas frases que dicen la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, el mandamiento de Jehová, el precepto de Jehová. Estas frases expresan una sola idea, que es la palabra de Dios. O sea, el salmista hubiese dicho, en vez de decir la ley de Jehová, él diría la palabra de Dios. En vez de decir el testimonio de Jehová, también pudo decir la palabra de Dios. Usa esas frases para valorar lo que la palabra de Dios es para el creyente. Por eso es que cuando el salmista de David dijo, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. En la palabra hebrea, la palabra convertir significa restaurar. ¿Restaurar qué? Y ahí el texto dice que convierte el alma, que restaura el alma. Restaura el alma que está dañada, el alma que está golpeada, el alma que está lastimada. Eso es lo que restaura la palabra. Acá no dice que la ciencia puede hacerlo. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte, que restaura el alma. Si tú tienes la palabra de Dios, lo que va a hacer la palabra de Dios es restaurar tu alma. Esa alma que está lastimada, esa alma que está afligida, esa alma que está triste, que está abatida, lo que hace la palabra es restaurarla. Siempre la palabra va a restaurar. La persona que está con ansiedad, depresión, desesperado, eso está afectado en su alma. Pero ¿qué hace la palabra? Dice que lo restaura. Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pero también David no se quedó ahí, dijo, el testimonio de Jehová es fiel y que hace sabio al sencillo. Siempre la palabra de Dios al tonto lo hace sabio. A esas personas que se equivocan una y otra vez, toman decisiones equivocadas. Y toman decisiones equivocadas porque tienen pensamientos equivocados. A esas personas que tienen pensamientos equivocados, la palabra de Dios dice, los hace sabios. Una persona que es promiscua, tiene relaciones por aquí, por allá y por allá. ¿Sabe qué ocurre con esas personas? Esas personas tienen problemas. Tienen problemas hasta de salud. Hasta el SIDA les puede dar.
¿Por qué? Porque tiene relaciones con una y otra. Esa persona que comete adulterio, de igual manera, esa persona que comete adulterio, lo que va a ocurrir en su vida es que eso va a traer consecuencias. Ese tipo de relaciones sexuales va a traer problemas en su relación con su pareja. Puede traer problemas a su salud. Esta persona va a perder amistades, familia, aún los hijos. Entonces, ¿pero qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios lo hace sabio al sencillo. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Si tienes la palabra de Dios, tú vas a poder tomar las decisiones correctas, porque eso es sabiduría. Pero también dice la Escritura, el mandamiento de Jehová es recta, que alegra el corazón. Siempre la palabra de Dios va a alegrar, ¿qué cosa? Tu corazón. Por eso es que la Escritura dice que la palabra de Dios alegra el corazón. Hay un texto en la Escritura que dice, Salmo 119, versículo 111, dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Cada vez que tienes palabra de Dios, lo que va a hacer es, tu corazón se va a alegrar. Tu corazón se va a alegrar con la palabra. Yo sé que el corazón se alegra también cuando tú le cantas, le alabas, dices a Dios, pero cuando tienes la palabra de Dios también, tu corazón se alegra. Amén. Por eso dice el salmista, el mandamiento de Jehová es recto, que alegra el corazón. Tu corazón se va a alegrar siempre con la palabra de Dios. Amén. Y aquí el salmista está diciendo, por heredad, por herencia he tomado tu palabra, porque son el gozo de mi corazón. Siempre tu corazón se va a alegrar con la palabra de Dios. Cuando no tienes palabra, habrá tristeza. Cuando no tienes palabra, lo que hay siempre va a ser ocasión de que tengas una vida en luto, en ceniza, en tristeza. ¿No dice la Escritura en un Proverbios que el corazón alegre hermosea el rostro? El corazón alegre es un buen remedio, dice. Es el corazón. Mas el espíritu triste seca los huesos, dice el Proverbio. Entonces, si tú tienes palabra de Dios, siempre va a haber salud, va a haber gozo. El gozo es más que la alegría, hermano. Y la palabra está hablándote de gozo. Cuando tienes la palabra de Dios, habrá gozo en tu corazón. Y también dice, el precepto de Jehová es puro. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Siempre que tengas la palabra de Dios vas a tener la luz. Luz, no andarás en tiniebla. Habrá luz en tu vida. Por eso es que David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando tú tienes palabra vas a tener luz para la toma de decisiones. Quiero comprar un carro, ¿va? Dios te da luz. ¿Con quién me casaré? Dios te va a dar luz. Cualquier problema que se te presente, vas a tener luz. Dios está siempre queriendo que nosotros estemos enfocados en su palabra. Si que queremos crecer, primero es un crecimiento, hemos dicho, de echar raíces profundas. Echar raíz, porque Pablo dice arraigados, arraigados. No puede ser que alguien crezca en la vida espiritual y ese crecimiento signifique en él éxitos
o ese crecimiento, para que tú puedas expresar la vida de Dios en tu vida, tú tienes que echar raíces, tienes que arraigarte en la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios día a día. En su ley dice, medita día y noche. El que en su ley, o sea, está hablando en su palabra, aquel que medita en su palabra día y noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hagas va a prosperar si tienes la palabra de Dios. Ahora dice que en su ley medita día y noche. En la ley del Señor debemos, en la palabra de Dios debemos meditar día y Él debe, la palabra de Dios debe ser nuestro enfoque. Nosotros debemos estar enfocados, poner nuestra atención en la palabra. Cuando pones tu atención en la palabra, lo primero que va a haber es un crecimiento en tu vida espiritual para crecer. Esto no va noche a la mañana. Yo sé que esto significa tiempo, porque ese arraigarse implica también discipulado, una vida de discipulado, ser llevado. En la iglesia hay ministros, pastores, evangelistas, maestros que enseñan la palabra de Dios. Y uno tiene que ser llevado a este tiempo de conocimiento de la palabra de Dios a través de estos ministerios. Cuando es llevado a través de estos ministerios en el conocimiento del Señor, es importante, esa vida de discipulado, lo que va a hacer es garantizar que la vida de Dios empiece a manifestarse a través de tu vida. Vas a ver que la vida de Dios va a empezar a manifestarse, va a empezar a fluir esa vida de Dios en tu vida. Pero esto no va a venir, hermanos, esto no va a venir cuando estés escuchando una sola vez por semana la palabra de Dios. O cuando una sola vez por semana estés abriendo tu Biblia. Este éxito no vas a verlo cuando estés solamente escuchando una sola vez por semana la palabra de Dios. Dice el que medita en la palabra día y noche, día y noche. Amén. Yo sé que esto requiere tiempo. Así como el cultivador que planta esa semilla de bambú espera 7 años. Y luego, después de 7 años, ¿cómo crece ese bambú? Y es sorprendente que en pocas semanas alcance, en 6 semanas alcance una altura de 30 metros. Y está la palabra dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hay que ser edificados, pero sobre ese fundamento, echando raíces profundas. Es un día a día. El conocer a Dios es tarea de toda una vida. Toda la vida tenemos que estar con la palabra. Hay mucha enseñanza, muchos principios que debemos conocer, hermanos. Amén. Bendiciones, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios, iglesia más que vencedora. Si por primera vez estás escuchando este mensaje, te invito a hacer esta oración conmigo para que Jesús sea el Señor de tu vida. No solamente que conozcas a Jesús, tú tienes que hacerlo a Jesús el Señor de tu vida. Amén. Y ahí repite conmigo esta oración, ahí donde te encuentres, repite conmigo esta oración. Sé que tú has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por mis pecados y derramar su sangre preciosa, para que a través de esa sangre puedas ofrecerme el perdón de mis pecados. A través de ese sacrificio tú me hayas unido a ti. Gracias por haber
pagado el precio de mis pecados. Yo te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor, por estar en mi corazón, en mi vida. Gracias, Dios, por tu salvación, por el perdón de mis pecados. Gracias porque sé que tu Santo Espíritu ha venido a morar a mi corazón. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, hay muchas iglesias cristianas. Pídele al Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas ser edificado con la palabra. Es importante que conozcas la palabra de Dios. Ahí en cualquier lugar que te encuentres, pídele, Espíritu Santo, guíame a una iglesia cristiana y Él te va a llevar a una iglesia cristiana. Si tienes alguna dolencia, también voy a orar por ti. Es que por la llaga de Cristo fuisteis sanado. Voy a orar ahí por ti. Señor Dios Todopoderoso, te pido por muchas personas que están afligidas, con temor. Señor, sé tú liberándolos, Señor, de esos temores. Porque tu palabra, Señor, nos hace libres. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Señor, hazlos libres, Señor, de esa depresión, de esa ansiedad, de esa tristeza que pueda tener esta persona. Ahora, en el nombre de Jesús, echamos fuera esa tristeza, ese miedo. En el nombre de Jesús lo echo fuera de tu vida. Y también, Señor, te pido por ser tú poniendo tu mano poderosa, sea limpiado esos pulmones, Señor. Y en estos momentos declaramos sanidad. Y por la llaga de Cristo, dice tu palabra que fuisteis sanado. Declaro sanidad ahora, Señor, sobre la vida de esta persona, Señor. También oramos, papá, en el nombre de Jesús. Todas estas personas que tienen problemas de úlceras, en el nombre de Jesús, echamos fuera todo ese Helicobacter pylori, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos sanidad sobre su estómago, en el nombre de Jesús. Problemas también de artritis, en el nombre de Jesús, sean sanados. Declaramos, Señor, toda inflamación de las articulaciones, de los tendones, de los músculos, cualquier inflamación lo echamos fuera y ahora en el nombre precioso de Jesús. Así sea hecho, Señor. Gracias. Hemos orado, Señor, agradeciéndote una vez más en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios.